Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online hoy, 7 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Todos los esfuerzos valiosos y hacia la excelencia son difíciles. La cita la encontramos en Mateo capítulo 7, del versículo 13 al 14, donde dice lo siguiente. Jesús hablando, dice, entrad por la puerta estrecha, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos comunicas, todos los consejos, todas las advertencias, esta relación real que tenemos contigo a través de la comunicación por medio de tu palabra. Señor, sabemos que ninguna relación funciona sin comunicación, pero tú todos los días te comunicas con nosotros por medio de tu palabra. No podemos decir que estamos solos, no podemos decir que somos hijos abandonados por su Padre. Así que gracias te damos por habernos adoptado en el amado, como dice tu palabra, y te pedimos que nos ayudes a vivir en obediencia para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, empezamos nuestro devocional, un devocional tan útil, lleno de consejos. Y bueno, lo necesitamos, al menos yo personalmente lo necesito todos los días. Y dice así el autor del devocional: si queremos vivir como discípulos de Jesús, es decir, creyentes, hemos de recordar que todos los esfuerzos valiosos y de excelencia son difíciles. La vida cristiana, opuesto a la vida secular, ¿verdad?, es gloriosamente difícil. La natural es difícil, pero no es gloriosamente difícil. No lleva a nada, no termina en ningún tipo de valor, muy aparte de que la vida natural, la vida secular, es decir, una vida que no ha sido reconciliada con el Padre por medio del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús, terminará para la eternidad en un lugar que muchos de nosotros no queremos ni nombrar, ¿verdad? El infierno. El infierno es un lugar real y lo sabemos porque entendemos que el cielo es un lugar real. Y estos dos lugares los encontramos, su descripción y el hecho de que existen, lo encontramos en la misma fuente, es decir, la Biblia. Jesús habla tanto del cielo como del infierno. Así que realmente no debemos jugar con esta idea de que ya nos arreglaremos con Dios mañana, si hoy podemos realmente pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con Él para vivir una vida con Él y para Él. Entonces, retomo lo que dice aquí, la vida cristiana. La vida de un creyente genuino es gloriosamente difícil, pero su dificultad no nos hace desmayar y ceder, sino más bien las dificultades nos alientan a vencer. Es decir, que las dificultades que vivimos como creyentes son como si fueran como gasolina al fuego, ¿verdad? Como carbón a una brasa, porque las dificultades hacen de nosotros personas que realmente toman con seriedad esta vida eterna que Dios nos ha regalado. Entonces dice, nos pregunta algo aquí el autor, dice, ¿apreciamos realmente la salvación milagrosa de Jesucristo? Lo suficiente como para dar todo nuestro ser para su mayor excelsitud, lo mejor de nosotros o lo mejor, de nuestra parte para
su gloria. O sea, vivimos tan agradecidas de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, todo lo que el Padre sacrificó enviando a su Hijo por nosotros, de tal manera que queremos que Él se lleve la gloria de nuestra vida. Queremos que la gente pueda ver a Cristo en nosotros y no, por ejemplo, en mi caso, a Gaby en nosotros. O sea, que mi vida esté dedicada y devota a sus intereses y no mis intereses. Esto es cuestión de agradecimiento, ¿verdad? Bueno, primeramente, si es que realmente tenemos la salvación de nuestra alma, obvio. Entonces dice, Dios salva, fíjense, a las personas por su gracia soberana y no por ninguna otra razón, y lo hace mediante la expiación de Jesús. Dios envió a su unigénito para expiar nuestros pecados y para luego imputarnos la justicia perfecta de Jesús, porque nosotros habíamos perdido la justicia que nuestro padre Adán en el huerto perdió a través del pecado. Todo esto es el tema central de la Biblia. Te animo a que estudies la Biblia si es que ya no lo estás haciendo, ¿ok? Entonces dice, Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es un versículo que encontramos en Filipenses 2, versículo 13, que muchas veces nos hace pensar que como Dios es el que está operando en nosotros, el hacer, el querer como el hacer su buena voluntad, es casi como que nosotros no tenemos que hacer nada. Bueno, Dios es Dios, ya Él se encargará. Es la actitud que muchos de nosotros tenemos. Pero nos tenemos que dar cuenta que dice que hemos de llevar a cabo esta salvación en nuestras vidas cotidianas y prácticas, decía el versículo justo anterior. Yo te animo a que vayas y verifiques Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Entonces, hay una combinación bastante fascinante que cuando Dios nos salva, de lo cual nosotros no hicimos absolutamente nada para merecer, sí, Él nos salva gratuitamente por el sacrificio de su Hijo. Y entonces Él ha empezado esta excelente obra que también ya está finalizada en su voluntad. Pero Él espera de nosotros, los que hemos sido librados de la esclavitud del pecado, Él espera que nosotros por agradecimiento vivamos ahora por Él y para Él, y que esta salvación que Él gratuitamente ha puesto en nosotros nos esforcemos para que no sea solo algo interno, como hay personas que dicen, bueno, la religión es cuestión privada, es algo que uno debe vivir en privado y no hay que hablarlo en público ni metérselo a nadie por los ojos. Es que no se trata de metérselo a nadie por los ojos, sino que Dios espera que lo que Él ha puesto dentro de nosotros encuentre salida en nuestro diario vivir, puesto que las personas no van a estar observando el milagro de tu salvación por dentro, ¿verdad? Solo lo que se ve por fuera, esos cambios que trae el Señor a través de habernos librado de la deuda del pecado, de la condenación bajo la cual habíamos nacido. Todo eso evidentemente tiene que tener una salida, ¿no es cierto? Entonces, aunque Él lo ha hecho todo, Él espera que nosotros nos esforcemos por completo. Y esa es la gran tensión. Algunos decimos, bueno, ya Él lo hizo todo, ¿para qué yo me tengo que mover? Algunos decimos, bueno, es imposible que Él haya hecho todo, entonces solo lo que tengo que obrar y tratar de ganarme mi salvación, que también es incorrecto. Así que esos extremos solamente sirven para demostrarnos que no hemos entendido el milagro de la salvación. Entonces dice, si empezamos sobre la base de la redención de nuestro Señor,
¿verdad? Si partimos desde esa realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo, que su sacrificio ha sido y es válido porque fue el sacrificio que una vez y para siempre fue suficiente para pagar nuestra deuda. Entonces dice, cuando empezamos sobre esa realidad, sobre la base de su redención, a hacer lo que Él manda, ¿verdad? A vivir bajo sus mandamientos, descubriremos que sí lo podemos hacer, porque Dios ha puesto en nosotros una nueva naturaleza. Él no va a pedir de nosotros algo que es imposible. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Esto se llama también la regeneración. Dios ha puesto el espíritu de su Hijo a través de haber perdonado nuestros pecados. Entonces, sí podemos vivir bajo sus mandamientos y no deberíamos decir que no, porque esa no es la verdad. Entonces dice, si fracasamos es porque aún no hemos puesto por obra aquello que Dios ha puesto en nosotros. Nuevamente, no estamos creyendo, estamos sufriendo de una incredulidad de que realmente el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Dice que aquí es cuando una crisis revelará si hemos estado poniendo por obra o no. Es decir, si realmente creemos que hemos sido perdonados y reconciliados y que hemos recibido una nueva naturaleza. ¿Cuándo nos daremos cuenta que realmente hemos creído eso? Cuando nos enfrentemos ante una crisis. Porque sin la crisis pensamos, sí, yo creo, pero a la hora de la hora, cuando viene la crisis, ahí es cuando nos damos cuenta que no creemos que Dios sabe lo que hace, que Dios está en control, ¿verdad? No creemos. Entonces dice, si obedecemos el Espíritu de Dios, y practicamos en nuestra vida física aquello que Dios ha puesto en nosotros por su Espíritu, ven, acá está con claridad. Con toda seguridad, cuando venga la crisis, encontraremos que nuestra propia naturaleza, así como la gracia de Dios, se mantendrá a nuestro lado. ¿Saben qué? Nosotros no debemos esperar una crisis para empezar a buscar al Señor. Las crisis son las pruebas de cómo estamos. No son como recordatorios de lo que necesitamos hacer. ¿Ok? Muchas veces nosotros vemos las crisis justo al revés. La crisis revela dónde estamos y luego durante todo el tiempo que no estamos en una crisis, tenemos que estarnos preparando. Miren, un atleta no espera, si va a ir a la Olimpiada, no espera una semana antes de la Olimpiada para entrenar. ¿Verdad? Un atleta se está entrenando durante todo el tiempo entre una olimpiada y la otra. ¿Por qué? Porque va a necesitar ese entrenamiento. Nosotros sabemos que las crisis vienen. No sabemos exactamente cuándo, pero es que van a venir. Y si no es en tu vida directamente, es en la vida de una persona cerca de ti y la crisis te toca por igual. Entonces, debemos buscar del Señor y debemos aprender a escuchar su palabra, seguir su dirección. Todo esto tiene que suceder no en medio de una crisis, porque ahí estamos tan más bien como culpándolo o viviendo la consecuencia de nuestra incredulidad. No es momento para entrenarnos. Es en medio de la crisis que es donde vivimos más tiempo. Así que así nos dice cuánto necesitamos realmente desarrollar nuestra fe. ¿Y cómo podemos desarrollar nuestra fe? Estudiando su palabra. Su palabra es lo que Él nos dejó escrito. Nosotros queremos hacerlo de otra manera. No queremos ir a la iglesia, no queremos estudiar la Biblia, no queremos orar, no queremos disciplinarnos. ¿Y cómo vamos a llegar? Entonces dice, gracias a Dios que Él nos da cosas difíciles que hacer. Su salvación es algo gozoso y también algo que requiere valor, coraje y santidad.
Santidad, sí, requiere que estemos apartados del mundo, de la manera de pensar del mundo, de la manera de reaccionar del mundo, de las prioridades del mundo. De esta manera Dios quiere que estemos apartados del mundo, ¿verdad? Dice, nos pone a prueba en todo lo que valemos. Jesús ha obrado para llevar muchos hijos a la gloria y Dios no nos escudará, o sea, no será nuestro escudo, de las demandas de nuestra relación como hijos. Si realmente somos hijos de Dios, entonces tenemos que comportarnos como que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? No podemos ignorarlo. Piensa entonces, si estás diciendo que eres hijo de Dios o hija de Dios y tratas a tu padre como que es alguien que no importa, a quien no escuchas, a quien no buscas, a quien no honras, a quien no respetas, no puedes tener el beneficio de hijo e ignorar y deshonrar al Padre, obviamente. Entonces dice, la gracia de Dios produce personas con una intensa semejanza familiar con Jesucristo, lo que vimos ayer acerca de la visión. No echadas a perder, no gente mimada y gente débil, gente como desagradecida, ¿verdad? Se precisa de mucha disciplina para vivir la vida digna y excelente de un discípulo de Jesús, es decir, de una persona que cree en Jesús. ¿Okay? El discípulo no es nada más que una persona que genuinamente cree que Jesús es el Salvador y Jesús es el Señor, el Hijo de Dios y Dios el Hijo, ¿verdad? Una persona de la Trinidad. Entonces dice, se precisa de mucha disciplina para vivir la vida digna y excelente de un discípulo de Jesús en medio de las realidades de la vida, ¿verdad? No es que Dios quiere que vivamos para Jesús cuando ya vayamos al cielo. No, es ahora que Dios quiere que vivamos por Él, confiando en Él. Dice, y siempre es necesario que hagamos un esfuerzo por vivir una vida valiosa y una vida de excelencia por Él. ¿Cómo no? Si Él lo ha dado todo por nosotros, no le vamos a dar las sobras, ¿verdad? Eso diría mucho de la falta de agradecimiento de nuestro corazón. Entonces, el título de mañana es La voluntad de ser fieles. Bueno, me suena buenísimo. Espero que el devocional haya sido útil para ti, que te haga pensar mucho, que te ayude a rendirte delante de Dios, que puedas abandonar como yo la incredulidad, que Dios nos ayude con eso. Y bueno, nos hablamos mañana y que Dios te bendiga.